Muy bien, bueno, pues cogemos el AVE a Valencia y tenemos al otro lado de la pantalla a José Miguel Rusel Tejada. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros? Estamos fenomenal y bueno, para nosotros todo un Bien. privilegio de tenerte con nosotros para hablar hoy del tema de ciberseguridad de este año 2023. Voy a hacer una breve introducción para la gente que no te conoce sobre tu currículum. Bueno, ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Dirección y Gestión de Seguridad por la Universidad Pontificia de Salamanca y programa de alta dirección en IESE. En la Universidad de Valencia eres presidente de la Comisión de Relaciones, vocal del Consejo Social y miembro fundador del Club de Mentores de la Facultad de Economía. Eres activo en el tejido empresarial, en la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y la Asociación Valenciana de Empresarios, miembro del Grupo de Trabajo sobre Ciberpolítica del Real Instituto del Cano, embajador del Ejército de Tierra, miembro del Comité de Expertos Independiente de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y actualmente, bueno, socio director de S2 Grupo, una compañía de referencia en Europa y Latinoamérica en ciberseguridad, ¿no? Bueno, pues todo Muy un bien. currículum, ¿no? Alrededor de protegernos. Eso es, alrededor de la protección, efectivamente. Ciberprotección. Sí. Oye, pues bueno, vamos a aprovechar porque tenemos un montón de preguntas para hacerte, sobre todo, bueno, para la audiencia que tenemos, que no solamente son CEOs de grandes compañías, sino también el tejido empresarial real español, que hay muchas pequeñas y medianas empresas que tienen que estar preparadas para esas nuevas ciberamenazas, ¿no? Hay que estar protegido por todos lados, porque antes los delincuentes y los ladrones pues iban por la calle, entraban en los locales a robar, pero ahora, bueno, con un mundo hiperconectado, pues el escenario cambia radicalmente, ¿no? Entonces yo primero te quería preguntar sobre cuáles ves tú que son los grandes problemas de ciberseguridad a los que nos enfrentamos en 2023. Hombre, seguimos un poco la estela de los últimos años, quizá complicado desde que nos fuimos de pandemia. Desgraciadamente la pandemia ha traído muchos problemas en el mundo, evidentemente algunos de índole sanitario, pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ciberseguridad también nos ha traído problemas. Llevamos tiempo con una evolución de la, digamos, entrada de la tecnología en todos los procesos industriales y civiles, es decir, la tecnología está en todo, hablamos de transformación digital, de digitalización, y siempre tenemos que añadir la coletilla de sin ciberseguridad no puede haber transformación digital. Con lo cual, pues un poco por detrás o en paralelo, avanza, tanto como avanza la digitalización, avanza también la ciberseguridad o la necesidad de servicios de ciberseguridad. Entonces, lo que estamos viendo es que en este 2023 seguimos un poco la estela de los últimos años, un incremento muy fuerte de incidentes con nuevas formas y maneras de hacer negocios para estos delincuentes, estos ciberdelincuentes. Y lo que vemos es una sofisticación en las técnicas, tácticas y procedimientos que están utilizando a la hora de atacar ya no solo a empresas grandes de referencia, sino también a empresas pequeñas. Y lo que estamos viendo es un recrudecimiento, por decirlo de alguna forma, de la situación, acompañado de una falta de conciencia general sobre qué es lo que está pasando. Es decir, la sociedad en general no ve lo que está ocurriendo, pero lo que hay es un riesgo creciente debido a la introducción masiva de tecnologías en todos los procesos empresariales y de la sociedad civil, vamos. Sí, exactamente. Además que, bueno, cuando siempre vemos una foto de un hacker, ¿no? Se ve que está siempre por la noche y se habla que es un tema continuo, silencioso y muy destructivo. Se habla esto de las APT y yo quería que nos contaras un poco qué es esto de la APT y qué es este concepto que dicen que incluso puede haber gobiernos detrás de ataques, ¿no? Por la situación geopolítica. Sí. Cuéntanos un poco más. Y bueno, el hacker en sí mismo no tiene por qué ser una persona mala, es decir, el delincuente. Nosotros llamamos, nos gusta hablar de ciberdelincuentes. El hacker es una persona que tiene unos conocimientos profundos en una materia y los utiliza para hacer el bien o para hacer el mal. En este caso, los ciberdelincuentes son personas con conocimiento, hackers, que lo utilizan para hacer el mal. En este caso, pues para desarrollar un negocio que, por cierto, es gigantesco. Y en ese ámbito, pues hay un tipo de amenaza, que es lo que podríamos llamar la amenaza más avanzada que hay, que se llama Advanced Persistent Threat, que es amenazas persistentes avanzadas, APTs, que no es un troyano, no es un virus, es un grupo, es una capacidad que en algunos casos puede estar subvencionada o financiada o impulsada por gobiernos. Y desgraciadamente vemos grupos
muy fuertes que aparentemente están financiados por gobiernos como puede ser gobiernos de Rusia o de China para desarrollar actividades pues digamos de ataque contra todo, digamos, toda empresa o todo gobierno extranjero, ¿no? Ajá. Y vosotros notáis una correlación entre el conflicto internacional, por ejemplo, que puede haber recientemente con la guerra de Ucrania, otros conflictos, correspondido con mayor ataque a nivel de ciberseguridad? ¿Hay alguna relación entre el A conflicto ver, físico y el virtual? yo diría que hace tiempo que estamos ya en un, llamémosle ciberconflicto. No se puede llamar ciberguerra, puesto que no hay una declaración formal de guerra o de ciberguerra. Pero estamos ya hace muchos años en un ciberconflicto continuo. Un ciberconflicto en el que están, digamos, dentro de esa batalla, de esa ciberbatalla, pues en países como puede ser Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Estados Unidos, Europa. Es decir, los bloques geopolíticos o geoestratégicos hace ya mucho tiempo que están en un ciberconflicto continuo con ataque y defensa contra sus intereses, ¿no? Con lo cual, digamos que llevamos ya tiempo observando ataques de esta índole en el mundo en general. El ataque, la guerra de Ucrania es una guerra física, evidentemente. Los conflictos hoy son híbridos. Ya hacía tiempo que llevábamos observando en Ucrania ciberataques contra infraestructuras críticas en Ucrania. Son muy conocidos los ataques que ha habido contra la red eléctrica ucraniana en periodo, entre comillas, en teoría de paz, pero no de ciberpaz. Había un ciberconflicto ya en Ucrania prácticamente desde la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, con lo cual no hemos notado un especial crecimiento por esto, porque ya existía. Es decir, veníamos de grandes incidentes, de muchos incidentes, demasiados incidentes, con una actividad en las redes brutal y casi se ha visto más digamos, crecimiento por el hecho de irnos a casa después de la pandemia, por la bajada de defensas que ha habido, por el teletrabajo, mucho más que por el hecho de haber una guerra física, porque insisto que la guerra, la ciberguerra o el ciberconflicto ya existía y ya había mucha actividad. Sí que es cierto que en Ucrania, como consecuencia del inicio de la guerra, pues insisto que las guerras hoy ya no son guerras, entre comillas, si las podemos llamar tradicionales, son guerras híbridas, son guerras guerras, digamos, donde entra tanto el vector de ataque ciber como el vector de ataque físico, y se combinan ambos. Lo que pasa es que, evidentemente, un misil pues, se ve explotar y un elemento de una ciberarma pues, no se ve, no es tan visible como puede ser un arma física, ¿no? Pero llevamos ya tiempo, muchos años, con un ciberconflicto continuo. Ajá. ¿Y cuáles serían, digamos, pues no tanto en Occidente, sino más en España, aplicado al tejido empresarial español, cuáles serían los puntos más débiles, nuestros talones de Aquiles, digamos? ¿Dónde estamos de pronto más desprotegidos o es más crítico protegerse? Hay un talón de Aquiles, creo yo, de la sociedad en general, y la española no es diferente en esto, que es la conciencia, es decir, el tomar conciencia del hecho, de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, en mi opinión, es muy grave. En el mundo, en la sociedad digital que hemos creado, lo que hay es una falta de leyes que nos permitan luchar contra estos ciberconflictos. No tenemos legislación adecuada, se está legislando a marchas forzadas, en Europa se está legislando mucho y, en mi opinión, muy bien para intentar atajar esto, pero es verdad que los conflictos no tienen fronteras y los ciberconflictos no tienen fronteras, y al no tener ciberfronteras es muy difícil perseguirlos, ¿no? Lo que estamos viendo es mucho ataque contra intereses españoles en general, a pymes, a grandes empresas, a la administración pública. Y también lo que hay es una falta de conciencia general. Muchas veces este tipo de incidentes o ciberincidentes empiezan incluso con un usuario que por definición es confiado y confía en la gente. Y bueno, pues le engaña con un ataque de phishing, un ataque de ingeniería social. Yo lo que creo es que lo que estamos asistiendo es a un crecimiento muy fuerte en los ciberincidentes y una falta de conciencia generalizada de lo que en el mundo digital, en la sociedad digital, se puede hacer.
Es decir, las películas de ciencia ficción en este mundo, yo hace tiempo que no veo ninguna. Es decir, la realidad yo diría que incluso supera la ficción. Dice, todo lo que sale en una película de esto de ciberataques se puede hacer, es factible. Digo, con lo cual, yo lo que creo es que hay una conciencia, digamos, una tranquilidad excesiva en el mundo digital. Los gobiernos están poniendo, entre comillas, las pilas, es decir, están legislando, y yo creo que se está trabajando mucho y bien en todos estos temas, pero falta un trabajo brutal de toma de conciencia por parte de la población, porque somos el vector, digamos, somos el eslabón más débil de la cadena, las personas. Sí, la verdad que cuando estaba preparando tu entrevista estuve mirando la web esta semana y la verdad es que sí, parece ciencia ficción, ¿no? Todos los conceptos estos que se manejan. Yo quería preguntarte también por el tema de la situación a partir de la pandemia, donde se mandó a todo el mundo a trabajar a su casa, donde muchísimas empresas de pronto no tienen una política para dar el equipamiento a los empleados y directamente los usuarios empezaron a utilizar lo que llaman el Bring Your Own Device, ¿no? Trae tu propio ordenador y conéctalo a la red de la empresa y ponte a trabajar porque no puedes llegar a la oficina. En estos escenarios han aumentado los riesgos, entiendo, ¿no? O sea, es un drama, ha sido un drama lo de la pandemia desde el punto de vista de la ciberseguridad, es un auténtico drama. O sea, es imposible mantener ciertas medidas de seguridad en un hogar. Bueno, evidentemente hay formas de hacerlo, pero no es lo común. Y desgraciadamente cuando llegó la pandemia nos tuvimos que ir todos a casa corriendo, nos tuvimos que llevar las cosas como buenamente pudimos y mucha gente, como bien decías, tuvo que utilizar sus sistemas para poder seguir trabajando. Y ha estado bien durante mucho tiempo. Yo creo que eso ha permitido que en una sociedad azotada por una pandemia del calibre que hemos tenido, pues haya podido subsistir. Pero es cierto que los malos han tomado nota de todo esto y evidentemente el irnos a casa a trabajar, las defensas que tenemos en una empresa, sobre todo en empresas que están invirtiendo mucho en ciberseguridad, no las tenemos en casa. Es imposible cumplir un esquema nacional de seguridad de categoría alta con medidas caseras. Es imposible cumplir una 27001 de verdad con medidas caseras. No se puede. Dice, con lo cual, al final, lo que hemos visto es que la seguridad global de las empresas ha bajado y el número de incidentes se ha multiplicado. De hecho, hubo un rebote brutal en el año 2020, ahora ha bajado un poco respecto al año 2020, pero el número de incidentes que estamos viendo, pues hay algunos que tienen origen en esta, digamos, en esta bajada de las defensas de lo que es el perímetro empresarial por la necesidad de trabajar de forma remota. Esto de alguna forma se tiene que ir recuperando porque, insisto, es muy difícil mantener algunas medidas de seguridad trabajando desde casa. Y depende en qué entorno trabajemos. Si trabajamos en una infraestructura crítica, si manejamos datos sensibles, datos clasificados, datos de carácter personal de nivel alto, pues es que es casi imposible mantener en una red doméstica una seguridad mínima para poder garantizar que estás cumpliendo ya no solo las leyes, sino también los referenciales o incluso las buenas prácticas de seguridad que estábamos manejando hasta antes de la pandemia. Es muy difícil, por no decir imposible. Yo te quería hacer una pregunta un poco complicada. Es el tema de la situación española y europea con respecto a los grandes poderes tecnológicos. Porque sí que hay una cosa que está clara, que las grandes empresas tecnológicas, lo que se llama el GAFAT, de Google, Apple, Amazon, Twitter, tal, estas empresas obviamente obedecen también a unos intereses del lado de Estados Unidos. Sin embargo, hay pues, muchísimos fabricantes también de tecnología a nivel de hardware, pues de Taiwán, de China. ¿En qué nivel podemos confiar también en los fabricantes de la tecnología, ¿no? Porque muchas veces se habla, bueno, de que, oye, pues ahora con Windows 11 tienes un chip encriptado que teóricamente es para asegurar el tema de la autenticidad del software, pero que quizá pues estén pasando cosas del sistema operativo que quizá los gobiernos no saben, ¿no? Incluso ha habido casos, incluso en Francia, ¿no? Que habiendo elecciones, estas pasadas elecciones que hubo en Francia, Emmanuel Macron no pudo ni utilizar la mensajería de WhatsApp, que se supone que es del gobierno americano, porque había temas confidenciales y utilizaron una tecnología open source, ¿no? También vemos que en la telefonía móvil, pues sí, está Apple, está Android, pero no hay una tecnología open source en telefonía móvil que digamos, podamos ver realmente qué está pasando por dentro, ¿no? Muchas veces trabajamos con tecnología, con máquinas que a veces tienen como una caja negra. ¿Cómo ves tú
esa situación a nivel geopolítico y cómo es la colaboración de las empresas tecnológicas a día de hoy cuando hay problemas de ciberseguridad, incluso estando de nuestro lado, del lado del bloque americano, OTAN, etcétera. A ver, bueno, esto es una pregunta efectivamente muy complicada y no tiene una respuesta ni sencilla, ni siquiera soy capaz de dar una respuesta clara a todo esto. Analizando un poco lo que vemos a nivel internacional tenemos varios bloques desde el punto de vista de ciberseguridad. Hablo de ciberpolítica y geoestrategia, pero desde el punto de vista ciber, todo. Desde el punto de vista ciber hay varios bloques. Hay el bloque que se llama de los 5 ojos, que son Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Un bloque clarísimo Rusia con unos intereses, un bloque que es China, Corea del Norte e Irán como dos, digamos, actores quizá con menos actividad porque son más pequeños, pero también activos dentro de lo que es el ciberespacio, y después está Europa. Evidentemente, cada uno tiene sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. Europa, durante mucho tiempo, yo creo que ha estado rezagada o retrasada en temas tecnológicos en general y en ciberseguridad, pues como el resto de temas tecnológicos. Hace ya tiempo que Europa ha declarado públicamente que quiere buscar una independencia tecnológica, una soberanía tecnológica en ciertas materias, y la ciberseguridad es una de ellas. Es público que ha habido espionaje tanto por parte de amigos como por parte de enemigos. Esto no lo estoy descubriendo yo porque ha saltado a la prensa pues espionajes contra la primera ministra alemana o, bueno, mucha gente en Europa, ¿no? Con lo cual, es un hecho que desde el punto de vista tecnológico se puede hacer. Con lo cual, bueno, la apuesta europea ahora, con el Green Deal y el Digital Deal, es buscar soberanía tecnológica en algunos campos, en algunas materias. La tecnología, evidentemente, es importante, la ciberseguridad lo es seguridad nacional, es seguridad europea, y por tanto se está invirtiendo muchos recursos en buscar pues compañías europeas que desarrollen tecnología europea y no estemos a expensas de tecnología foránea, extranjera, de otros de los bloques de interés, que pueden ser incluso bloques amigos, como es el caso del bloque anglosajón. Con lo cual, el tema de los GAFA y los grandes actores, pues evidentemente que hay un conflicto permanente. O sea, Estados Unidos de vez en cuando es puerto seguro y de vez en cuando no, según se negocie con Europa el tema del tratamiento de la información. Es evidente que tenemos valores diferentes. En Europa se prima la defensa de la libertad, democracia, privacidad, la persona, el individuo como elemento fundamental, mientras que Estados Unidos pues tiene otros criterios, ¿no? Es decir, hay directivas presidenciales que le dan al presidente un poder de recopilación de información de las empresas tecnológicas, sea de donde sea la información de donde provenga. Da igual que sea de un ciudadano europeo que sea de un ciudadano americano. Con lo cual aquí cada uno tiene que tomar un poco nota de lo que hay. Es cierto que también es público porque se informa que Estados Unidos, los gobiernos o la administración pública americana o del Reino Unido prohíbe determinado tipo de tecnologías. Y no voy a nombrar marcas porque está en la web, ¿no? Digo, con lo cual tomemos un poco nota, porque es verdad que tecnológicamente todo eso que se dice que se puede hacer, se puede hacer. Dice, con lo cual, pues bueno, busquemos también, yo creo que Europa ha declarado ya clarísimamente que busca ese desarrollo del tejido empresarial europeo para que podamos tener tecnología propia y podamos ser, insisto, soberanos tecnológicamente, con lo cual yo creo que es un camino que tenemos que seguir, que está clarísimo. Y a partir de ahí, yo creo que los comentarios pues casi sobran. Es una declaración de intenciones basado en unos hechos que dan por supuestos, con lo cual, pues ahí queda. Sí, sí, sí. Bueno, pero la gran alegría que tenemos empresas españolas, ¿no? Como ese grupo, yo quería que nos contases un poquito más, ¿no? Hemos tomado una fotografía de la web aquí hablando de los centros especializados de respuesta de emergencias, los CIR. Cuéntanos un poco cómo trabaja la compañía Esodo Grupo. Tenéis 400 empleados, ¿no? No, 650. Vamos creciendo a ritmo acelerado. Crece mucho las necesidades de servicio y va creciendo tanto nuestro centro de operaciones, nuestro centro de operaciones de seguridad es un centro de operaciones que está sindicado con 3, digamos, centros, Valencia, Madrid y Bogotá. Es un centro de operaciones que lo que hace es vigilar de forma continua las redes y la seguridad de nuestros clientes, tanto en sus redes internas como en Internet, en la Deep Web, etcétera. Y lo que hacemos es tener gente en 24/7
pues en el centro este de operaciones de seguridad tendremos unas 350 personas que están permanentemente vigilando la seguridad de nuestros clientes. Son gente muy especializada, muy preparada, que, por decirlo de alguna forma, está de forma continua intentando prevenir los ataques, y cuando suceden los ataques, porque por mucho que se proteja y se prevenga, los ataques suceden y los incidentes existen. Cuando sucede un incidente, tenemos un equipo que se llama un DEFIR, que es un grupo de intervención rápida, que lo que hace es desplegarse, en caso necesario, desplegarse incluso físicamente en casa del cliente con el fin de atajar el incidente, recuperar un poco el control de la situación, y si podemos, recuperar pruebas para poner a los malos, a los ciberdelincuentes, delante de un juez, que es donde deben estar, y después, pues si se demuestra que son culpables, en la cárcel, que es donde deben estar. Digo, y ese es el trabajo que nosotros hacemos de forma continua y de forma muy resumida. Que nosotros tenemos tecnología propia, desplegamos sensores en casa de nuestros clientes, tenemos pues miles de sensores desplegados con una parte de actuación robotizada, porque si no, no podríamos, con los millones de eventos de seguridad, no podríamos gestionarlos. Hay una parte robotizada, y cuando ya se detecta que algo puede ser un incidente, se escala a un grupo, primero un nivel 1 que hace el triaje, un nivel 2 que son especialistas, y un nivel 3 que actúa en función del tipo de incidente del que se trata. Es un centro muy tecnológico, todo lo que hay ahí son ingenieros, gente muy formada y especializada, tanto para tratar incidentes de lo que nosotros llamamos tecnologías de la información, es decir, informática, IT, como tecnologías de la operación, OT, que es la parte de sistemas de control industrial. Es decir, nosotros estamos prestando servicios a infraestructuras críticas, la parte ciber de infraestructuras críticas, que puede ser pues desde un tren en marcha hasta una estación eléctrica, una subestación eléctrica, una presa, o bueno, cualquier industria que tenga sistemas de control que sean susceptibles de ser atacados, ¿no? Y en este centro se vigilan ambos dos entornos, el entorno IT, tecnologías de la información, y el entorno OT, tecnologías de la operación. Y eso es lo que es un centro de operaciones de seguridad. Normalmente se llaman SOC, Security Operation Center, o CERT, que es un centro de respuesta ante incidentes, es la parte, digamos, de respuesta, pero bueno, son nombres indistintos. Hoy por hoy todos son centros de operaciones de seguridad, ¿vale? El nuestro es muy potente. Bueno, fenomenal. Pues oye, qué importante, José Miguel, que tengamos empresas que además que hablen nuestro idioma, que los tengamos Pues aquí sí. en Valencia, en Madrid, en Bogotá, en sitios cercanos para la lengua de Cervantes, y sobre todo, Sí, bueno, sí. también que nos den una visión un poco independiente, ¿no?, de todos los movimientos geopolíticos que está habiendo a nivel mundial. José Miguel Rosell, de s2grupo.es, muchísimas gracias por estar conectado hoy con nosotros, y Muchas nos gracias a veremos en vosotros. más ocasiones, seguro que sí. Muy bien, muchas gracias. Un saludo.